Hola, ¿qué tal, gente? Otra vez nos vamos hasta el este de Europa, precisamente hasta Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania ha firmado ya una ley que había propuesto desde el año pasado de prohibir la iglesia ortodoxa en Ucrania. ¿Qué tan importante es esta noticia para la región? Pues bueno, simple y sencillamente es como si aquí en México o en cualquier país católico, pues nos prohibieran la religión católica. Es decir, imagínate tú que eres un ferviente, un fiel seguidor de la Virgen de Guadalupe y tu presidente te prohíba tener el culto católico, pues así de importante es esta noticia en Ucrania. Y es que vamos a ver aquí el mapita, que la iglesia ortodoxa pues es la más importante en muchos países de Europa del Este, prácticamente la mayoría, si no es que todos, y Rusia. Entonces, como tal, la iglesia ortodoxa, que es una iglesia también parte del cristianismo, o sea, es como la hermana de la iglesia católica. No hay que confundirla con los cristianos protestantes, ¿no? Ya ves que luego decimos aquí en México que es que tengo un amigo cristiano. No es esa iglesia cristiana, no. La iglesia ortodoxa es como si fuera la iglesia católica, pero para los países de Europa del Este y Rusia, ¿ok? Es una separación, hagan de cuenta que para nosotros en Occidente está el Vaticano, y pues para los ortodoxos existe otra sede, pero prácticamente es la misma iglesia, ¿ok? Solamente con diferentes sedes, con diferentes patriarcas, pero la religión prácticamente es la misma, ¿ok? Con este paréntesis, que creo que se me hacía muy importante decirlo, para los que no entienden lo que es la iglesia ortodoxa, de una manera muy burda, esa es la explicación, ¿ok? Pues bueno, como tal, en Ucrania hay un dato bastante interesante que aquí se los tengo. Y es que nos dice que aproximadamente, fíjense nomás, más del 88% de la población ucraniana, así como lo escuchan, más del 88% de los ucranianos son ortodoxos. Entonces estamos hablando de casi un 90%, 9 de cada 10 ucranianos profesan la fe de la iglesia ortodoxa. Entonces imagínense lo importante que es esto, que Zelensky haya prohibido la iglesia ortodoxa ucraniana. Pues es bastante fuerte la nota. Aquí realmente nos podemos dar cuenta que esta guerra de Ucrania está agotando los recursos de las naciones para debilitar al enemigo. Ya muchas veces este tipo de leyes ya no tienen una lógica más allá que la guerra en sí contra el otro país. Y es que también hay que darnos cuenta que Rusia ha invadido a un país hermano. No sé realmente, porque esto sí es un misterio para todos los periodistas, todo es conjetura. ¿Qué es lo que llevó realmente a Rusia invadir como tal a Ucrania, invadir militarmente? Un medio de disuasión, el militar, que debería ser el último recurso, pues Rusia lo utilizó prácticamente como el primer recurso. Sabemos que lo que se nos dice es que Ucrania iba a ser parte de la OTAN y que la OTAN iba a poder poner misiles en Ucrania, que iban a poder estar viendo directamente a Moscú, etc. Y era el miedo de Vladimir Putin, o más bien del Kremlin en su momento, y que por eso se hizo la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, estamos viendo actualmente que en la guerra de
de Ucrania, pues la OTAN se ha limitado y no ha atacado como tal a Moscú. Entonces, hay ese medio de disuasión que utilizó Rusia. Se me hizo bastante interesante que al final, en cierto modo, se pierde un poco el discurso de Rusia. Creo que era bastante importante que Rusia tratara de mantener cierto poder en la región, cierto diálogo, cierta influencia en la región y tratar de obtener la influencia de Ucrania y de los países de la región de Europa del Este, pero mediante instituciones y medios políticos. Yo no creo, al menos, que la OTAN estuviera planeando una invasión directamente dentro de Rusia, como para que el Kremlin tomara esta gran decisión. Digo, esto ahora sí que es opinión personal, porque también, como les digo, todo es al final una especulación, y los que viven realmente todo esto pues son los máximos de alguna nación, los máximos exponentes, ya sea de Rusia, ya sea de Estados Unidos y ya sea de Europa, porque al menos Europa sí ha estado en cierto modo asustado por el poderío militar de Rusia, y se han asustado en cuanto Estados Unidos dice, pues no vamos a enviar ayuda, etcétera, o el Donald Trump no va a enviar ayuda, etcétera. Entonces también Europa se asusta. Entonces, bajo todas estas situaciones que al menos yo he visto durante estos años, pues me he dado cuenta o he presentido que la OTAN no quería atacar realmente a Rusia. Quería una influencia, y siempre lo ha querido, esto lo sabemos muy bien, que siempre lo ha querido, de tener una influencia en los países que son región cercana a Rusia. Eso sí, siempre lo ha querido y lo ha obtenido de cierta manera, pero lo ha obtenido mediante medios políticos, mediante medios institucionales. La OTAN, por más que sea una institución militar, no deja de ser una institución que también se maneja en grados políticos. Creo que ahí en cierto modo le faltó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y al Kremlin ser un poco más inteligentes en el sentido político, en el sentido diplomático, en el sentido institucional, de crear lazos más fuertes con ciertas repúblicas que en algún momento le pudieran ayudar. Y vamos a hablar un poco, vámonos hasta Latinoamérica. Por ejemplo, existe la región de Cuba. Cuba es un país no alineado a Estados Unidos, un país que está en embargo, y un país que pues los rusos pudieran anexar como tal a una organización militar y apoyarlos también. Y desde un punto de vista diplomático y político, no tendría nada de malo. La situación es que Rusia, en vez de actuar con una cabeza política, actuó con una cabeza militar. Y estamos viendo esto, que dos pueblos hermanos que comparten hasta la misma religión se están matando entre ellos. Es que tú ves un ucraniano y ves un ruso y están igualitos, todos de piel blanca y ojos azules. Muchos rusos tienen familia en Ucrania, muchos ucranianos tienen familia en Rusia. Y los dos pueblos hermanos se están matando por cuestiones diplomáticas y políticas que se convirtieron en lo militar. Solamente lo digo esto para reflexionar, pero pues la nota es esa. El presidente Volodymyr Zelensky firma la ley de la prohibición de la Iglesia Ortodoxa en Ucrania. Bueno, ahora sí, más gente, espero que les haya gustado la nota. Ya saben, yo soy Mora Informa. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios acá abajo. También, ya saben, síganme en mis redes sociales. Estoy en X, en Facebook, en Instagram como Mora Informa. Nos vemos hasta el siguiente video. Les mando un abrazo y adiós, adiós, adiós.